Buenos días, jóvenes. Soy la doctora Lizeth Sandoval Medina, docente de la materia de morfofunción, y en esta oportunidad nos vamos a encargar de desarrollar el capítulo 13, que corresponde a médula espinal y nervios espinales. Me voy a permitir compartir pantalla, por favor. Bien, este es un capítulo muy importante ya que alberga sobre todo lo que es la médula espinal y los componentes dentro de estas cuando emergen de la columna vertebral. Vamos a ver que tenemos eh, estas organelas que son muy importantes ya que gobiernan toda la parte sensitiva y motora del cuerpo. Bien, entonces nos vamos a permitir ver los que son los objetivos. Dentro de nuestros objetivos están el describir la anatomía de la médula espinal y su conexión con los nervios espinales. Vamos a definir cuáles son los componentes, los revestimientos de tejido conectivo y las ramificaciones de los nervios espinales. Vamos a definir lo que es el plexo, también, además de vamos a identificar la distribución de los principales plexos, como ser el cervical, el braquial, el lumbar, el sacro y el coxígeo. Vamos a establecer la importancia clínica que se da dentro de lo que son los dermatomas. Vamos a describir el origen y la distribución de cada uno de los plexos y vamos a, además de describir las funciones de los tractos sensitivos y motores principales, además de analizar los componentes funcionales de lo que son un reflejo y un arco reflejo. Primeramente vamos a mencionar que la médula espinal es un órgano bastante delicado. Este va a generar respuestas reflejas, es una vía de comunicación de aferencia sensitiva. Aferencia, ¿por qué? Porque le va a llegar estímulos nerviosos, ¿no? Estos van a dirigirse a lo que es el encéfalo, y una eferencia, porque una vez que produce un proceso, este va a comunicar una reacción determinada a cierto estímulo, y esta eferencia la denomina motora. Entonces van a ir a conformarse a lo que son los circuitos neuronales. También es importante mencionar que dentro de esta existe un procesamiento de reflejos en la sustancia de la médula espinal que van a sumar tanto lo que son los potenciales postsinápticos excitatorios y los potenciales postsinápticos inhibitorios, ¿ya? Entonces esto también es muy importante. Vamos a ver también que la sustancia blanca tiene tractos sensitivos y tractos motores, y que la médula es una continuación del encéfalo, y en conjunto van a ir a conformar lo que es el sistema nervioso central. Entonces, esto ustedes tienen que conocer. Muy bien. Al ser un órgano sumamente delicado, por su misma estructura, vamos a ver que presentan estructuras de protección. Dentro de ellas tenemos al cráneo y a la columna vertebral, que son huesos que van a dar una protección ya que son rígidos, y nos van a permitir además también generar ciertos espacios que van a permitir cierta movilidad de la médula espinal. Después tenemos como otro órgano de protección a lo que son las meninges, que son revestimientos que van a ir a cubrir la médula. Y como otra estructura de protección, tenemos también a lo que es el líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver que es muy importante, ya que este líquido cefalorraquídeo es un líquido flotante que va a suspender el tejido nervioso, ¿no? Este tejido nervioso lo hace hace que eh, se sustenta en forma ingrávida, es decir, que va a dar protección sobre todo a los movimientos bruscos, ¿no? Y no va a permitir así el daño. Además que genera lo que es un acolchado hidráulico, ¿no? Me voy a permitir un ratito eliminar esto para que podamos ver mejor, porque varias de las diapositivas son de dibujo. Bien, entonces vamos a ver también que las meninges son muy importantes, están formadas por tejido conectivo eh, que van a revestir a la médula espinal. Dentro de estas tenemos tres que son de afuera hacia adentro, lo que es la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿no?
Estos van a cubrir la médula espinal hasta el punto donde se abandona los nervios espinales a través de los forámenes de la columna vertebral. Y también es importante mencionar que son un colchón de grasa y que dentro de ellos van a encontrarse una cavidad, dentro de lo que es la cavidad epidural, que está compuesto entre lo que es la dura madre y prácticamente la columna vertebral, ¿ya? Entonces es importante mencionar esta cavidad, ya que se encuentra, aquí se encuentra el líquido intersticial. Bien, la dura madre es la capa más superficial, que es una capa gruesa, es una capa dura de tejido conectivo denso y regular, que va a ir desde lo que es el agujero occipital o el agujero magno que se encuentra en la parte inferior del cráneo hasta la segunda vértebra sacra, ¿ya? Es importante mencionar esto, ¿por qué? Porque aquí es donde terminan las meninges y van a después emerger los nervios espinales, ¿no? Que van a tener otro tipo de recubierta. Después tenemos al aracnoides, que es una capa delgada. Es importante mencionar que es avascular y que va a ir a conformar con lo que es la dura madre, un espacio subdural. Aquí también se encuentra líquido intersticial. Después de esto, es importante mencionar que se llama aracnoides porque tiene una conformación en forma de araña y está formada por células colágenas delgadas, laxas, además que está también formada por fibras elásticas. Vamos a ver que es importante mencionar esto, ¿no? Porque aquí, como les decía, se encuentra el líquido intersticial. Después vamos a ver a la pía madre, que es la capa más delgada, es transparente, que está conformada por varios vasos sanguíneos. Y dentro de esta es importante mencionar también que es una capa que está formada por células pavimentosas, cuboideas. También está formada por fibras de colágeno y fibras elásticas. Es importante mencionar que aquí se encuentran los vasos sanguíneos y estos van a proporcionar oxígeno y nutrientes a la médula, ¿no? Entonces, también es importante mencionar que acá se van a ir a conformar esto que son unas membranas triangulares que se las conoce como ligamentos dentados. Estos ligamentos dentados van a mantener suspendida la médula espinal dentro de la columna vertebral, ya que van a prolongarse de lo que es de la pía madre en dirección lateral hacia lo que es la aracnoides. ¿Ya? Y a su vez a la cara más interna de la dura madre. Entonces vamos a ver también que este ligamento dentado que lo pueden ver acá, ya, este ligamento triangular, va a dividir a lo que es el nervio espinal en una raíz anterior y una raíz posterior, ¿ya? Entonces van junto con el líquido cefalorraquídeo, va a proteger, como les mencionaba, de los deslizamientos bruscos que puedan tener durante todos los movimientos que nosotros realizamos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a revisar lo que es... Uy, se ha colgado. Permítame un segundito. ¿Qué pasó? Bien. Entonces, ahora vamos a revisar lo que es la anatomía externa. Vamos a mencionar que la médula espinal es casi cilíndrica, ¿ya? Tiene un ligero aplanamiento anteroposterior que se los voy a mostrar después debido a la presencia de surcos. Como les mencionaba, va a ir desde el agujero magno, ¿no? Que es continuación del bulbo raquídeo, hasta la segunda vértebra lumbar, ¿ya? Ese es desde ahí, eso conforma la médula espinal.
Y vamos a ver que en los recién nacidos puede ir hasta la tercera o cuarta lumbar, pero va a ir a modo que va a ir creciendo, va a ir ascendiendo. Tiene una longitud de más o menos de 42 o 45 centímetros y si un diámetro máximo es de 1.5, sobre todo en la parte superior. Vamos a ver, como ustedes pueden ver, que existen dos engrosamientos. Un engrosamiento cervical y un engrosamiento lumbar, ¿ya? Entonces, estos engrosamientos, como ustedes pueden apreciar, va a ir a conformar la salida de los plexos, ¿ya? Tanto para el miembro superior como para los miembros inferiores. Entonces, aquí se van a formar una especie de engrosamientos o también llamados abombamientos, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, uno es superior, que es el cervical, ya que se va a dar entre lo que es la C4 y la T1, ya aquí arriba, como pueden observar, y el otro que se denomina lumbar, que se va a dar a nivel de la torácica 9 y la torácica 12, ¿ya? Entonces, vamos a ver también que gradualmente la columna va a ir adelgazándose, como pueden ver, ¿ya? Al adelgazarse, va a formar aquí lo que es el cono medular. Este cono medular ya es intervertebral y se va a dar a este nivel, que es más o menos a nivel de la L2. Y va a originar lo que es el filum terminale, la famosa cola de caballo que la pueden apreciar acá, ¿ya? Entonces, vamos a ver que es una prolongación de lo que es la columna para irse a fijar al coxis, ¿ya? Entonces, es importante mencionar también que dentro de su organización, ¿ya? Vamos a tener la emergencia, o sea, van a emerger lo que son los nervios espinales a los lados de la columna vertebral, tantos derechos o izquierdos. Estos nervios espinales se dan en pares. Entonces, vamos a tener una conformación de 31 pares de nervios espinales, ¿ya? Y obviamente se van a ir a segmentar en base igual a los nombres de la columna vertebral. Entonces tenemos 8 nervios cervicales, 12 nervios torácicos que tienen ciertas características, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo, ¿ya? Entonces vamos a ver que presentan dos haces de axones o comúnmente llamadas raicillas, una parte anterior que la vamos a ir a denominar ventral, ya, que es motora, y una parte posterior del nervio espinal que es sensitiva y que la vamos a denominar como dorsal. Vamos a ver ahora lo que es la anatomía interna en un corte sagital de la médula espinal. Ya, como ustedes van a poder ver, tiene una conformación por colores. Entonces vamos a ver que tiene una sustancia blanca que es periférica y una sustancia gris que es central. Esta sustancia gris tiene la característica, como ustedes pueden observar, que va a ir a conformar una H, ¿ya? Y esta se va a ir a dividir en lo que son las astas. Y la sustancia blanca se va a ir a dividir en columnas, ¿ya? Entonces, estas columnas que forman la sustancia blanca están formadas por haces de axones. Estos axones son mielínicos. Y vamos a ver que también existen dos surcos que van a dividir a la columna, ¿no? De lo que conforma la sustancia blanca. La fisura, que es esta que están viendo, esta larga, media anterior y lo que es el surco medio posterior. Entonces van a dividir a lo que es la columna blanca posterior, ¿ya? Van a dividir a la columna blanca lateral y van a dividir también a esto, que es la columna blanca anterior, es decir, la conformación blanca de la sustancia blanca se va a dividir en 3 columnas, ¿ya? Y la sustancia gris se va a dividir, como les decías, en astas. Entonces, estas son las astas posteriores, las astas
grises anteriores y también tenemos una asta gris lateral que es muy importante porque aquí está el componente autónomo, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, la sustancia gris tiene forma de H y también comentarles que existe en la parte central un conducto central donde tiene el líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver también que en la sustancia gris tenemos núcleos sensitivos y núcleos motores, ¿ya? También, como les mencioné, vamos a ver que los núcleos motores son somáticos y están conformados por axones neuronales sensitivos, cuerpos celulares y axones del interneuronas. Entre otro componente que les decía, que están las astas grises laterales, sobre todo importante en la sección torácica y lumbar superior. Aquí vamos a tener a los núcleos motores autónomos, como les dije, que van a ir a tener una asociación con lo que es el músculo liso, el músculo cardíaco y el de glándulas. Muy bien, entonces, esos son los componentes ya de la médula espinal. Vamos a ver también que la médula va a tener cierta variación en tamaño, forma y cantidad tanto de sustancia gris o blanca según se encuentre la distribución, sobre todo cervical y lumbar. Como les mencioné, esto es importante ya que vamos a ver este incremento de sustancias, sobre todo dado por lo que son la inervación hacia los miembros superiores y los miembros inferiores. ¿Ya? Bien. Ahora nos va a tocar revisar lo que son los nervios espinales. Este es igual un corte sagital de la médula espinal más diagramática, se puede decir. ¿Ya? Y vamos a mencionar que junto al encéfalo y lo que es la médula espinal, van a ir a conformar lo que es el sistema nervioso central. Vamos a ver que son haces paralelos de axones, están conformadas también por células neurogliales y envueltas a su vez en tejido conectivo. Como les mencioné, son 31 pares y que están divididos en los diferentes segmentos de la columna vertebral. Es importante mencionar que tienen cierta variación anatómica en lo que se refiere cuando emergen de la columna vertebral, ¿ya? Vamos a ver que el primer nervio espinal va a abandonar la columna vertebral entre lo que es el orificio occipital y el atlas. Y de la cervical 1 a la cervical 7 lo van a realizar por encima. A diferencia desde la C8, dentro de ellos la C7 y la T1, que lo van a hacer al igual desde la T1 a la L5, que van a salir por debajo. Entonces, estas variaciones anatómicas son importantes. También mencionar dentro de lo que es los nervios espinales sacros, estos van a salir por los forámenes anteriores sacros, desde la S1 a la S4, y los de la S5 y la coxal 1 van a salir a través del hiato sacro. Entonces, estas, como les decía, variaciones anatómicas son importantes que ustedes conozcan. Ya, vamos a ver que tiene una raíz anterior y una raíz posterior y que van a emerger por el foramen intervertebral, y también es un nervio mixto porque tiene una acción sensitiva y una acción motora. Es importante mencionar que la parte posterior y en la raíz posterior va a presentar esto que es el ganglio posterior de la raíz sensitiva de los nervios espinales. ¿Ya? Bien, vamos a ver que tienen ciertas características muy importantes en relación a su revestimiento. Entonces, aquí vamos a ver la presencia del axón, ¿ya? Este axón va a estar recubierto por esta vaina de mielina y se va a ir a conformar más o menos
¿no? Un componente de estas fibras que van a estar recubiertos por el perineuro. El perineuro va a ir a alojar alrededor de cada fascículo, decir, la conformación de varios axones van a ir a formar un fascículo, ¿ya? Aquí lo pueden ver. Entonces, eso va a revertir el perineuro. A su vez, varios fascículos, más o menos en una conformación hasta de 15, que están recubiertos además de capas de fibroblastos, van a estar recubiertas por la segunda capa que vendría a ser el, ¿no? El perineuro, ¿ya? Como pueden observar, estas son recubiertas por tejido conectivo muy importante, ¿ya? O sea, van a ir a agrupar primero un axón, se van a agrupar varios axones, que estos se los denomina fascículos, y cada uno va a estar cubierto por lo que es el perineuro, ¿ya? Entonces, este perineuro se la denomina también capa media. ¿Por qué? Porque es grueso y va a contener más o menos 15 capas de fibroblastos. Al finalizar, como pueden ver, estos fascículos van a estar envueltos por este que es el epineuro. El epineuro es la capa más externa y más gruesa y también está conformada por lo que son fibroblastos, y cabe mencionar que esta es la cápsula más vascularizada del nervio espinal, ¿ya? Entonces aquí van a ver, aquí están los vasos sanguíneos, el endoneuro, ya que está alrededor de cada axón. Estos axones que están cubiertos por vaina de mielina van a ir a formar, varios de ellos obviamente, un fascículo. Y estos fascículos van a estar envueltos por esto que es el perineuro, y varios fascículos a su vez van a estar envueltos por el epineuro, ¿ya? Entonces, estas tres capas son muy importantes y difieren, al igual como hemos visto en lo que es el músculo, el nombre, ¿ya? Entonces, es muy importante que ustedes sepan y no se confundan. Bien, vamos a ver también que los nervios espinales se dividen en ramos, ¿ya? Cuando emergen, aquí pueden observar, se van a dividir en ramos. Vamos a ver que existe un ramo posterior, ¿ya? Y un ramo, bueno, en realidad son 4 ramos. Vamos a ver primero lo que es el ramo posterior, este de acá. Entonces va a emerger, ¿no? Va a salir, aquí está su ganglio, y va a emerger a lo que es el ramo posterior, o también denominado ramo dorsal. ¿Por qué? Porque va hacia la parte del dorso. Este ramo va a inervar los músculos profundos y la piel de todo lo que es la superficie dorsal del tronco. Después va a tener este otro componente que es más grueso, que es su ramo anterior. Como es anterior, se va a llamar ventral, y este va a ir a inervar lo que son las estructuras de los miembros superiores e inferiores y la piel de la superficie externa y anterior del tronco. Después vamos a encontrar este otro, que es el ramo meningio. Este ramo meningio, este delgadito chiquitito, ¿ya? Es el que va a reingresar, aquí lo pueden ver, es como que vuelve a entrar al foramen intervertebral y va a ir a inervar lo que son los ligamentos y todos los que son los componentes vasculares en realidad de la vértebra, ¿no? Porque aquí, como podemos observar, es una vértebra. Bien, y también vamos a tener estos ramitos que los pueden ver aquí, ya que son los ramitos comunicantes que se llaman, que son componentes del sistema nervioso autónomo. Los van a ver que aquí se van a ir a conformar los ganglios sinápticos sobre lo que es el tronco sináptico. Entonces es muy importante conocer esta distribución de los ramos de lo que conforma las raíces de los nervios espinales. ¿Ya? Bien. Entonces ahora vamos a ir a hablar de lo que son los plexos. ¿Ya? Entonces, los plexos,
vamos a ver que están conformados por los ramos anteriores que forman una especie de redes, como pueden observar aquí, ¿no? Entonces vamos a tener que son 5. El plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar, el plexo sacro y el plexo coxígeo. Cabe mencionar que existe, todos estos van a ir a conformar en forma de redes, ¿no? O de red. ¿Para qué? Para ir a inervar a todo lo que son los músculos, tendones, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. Hay la siguiente variación, ¿ya? Sobre todo con los ramos desde la torácica 2 hacia la torácica 12, ya que estos ramos van a ir a generar lo que es los nervios intercostales. Estos nervios intercostales son, no conforman redes, ¿ya? Y van a ir a conformar lo que es van a ir a inervar en realidad la piel de la axila, sobre todo la torácica, la segunda torácica y los músculos intercostales, además de la región posteromedial del brazo. Vamos a ver también desde la T3 a la T6 que estos van a ir a inervar los músculos intercostales, sobre todo a la región anterolateral de la pared torácica. Los últimos, que son desde la T7 a T12, van a inervar estos últimos que los pueden ver aquí, van a ir a inervar lo que es la piel de los músculos abdominales. También es importante mencionar que las ramas posteriores de estos nervios intercostales, que son también nervios espinales, van sobre todo los ramos posteriores, van a ir a inervar lo que son los músculos profundos del dorso y la piel de la región posterior del tórax. Entonces, como podrán ver, esta variante es muy importante que ustedes la conozcan. Y es en el único lugar, desde la T2 hasta la T12, donde no se produce estas ramificaciones o esta conformación de redes. En las otras, como ser el plexo cervical, que lo vamos a ir desglosando cada uno, se van a dar cuenta ustedes que van a ir a conformar ciertas raíces y también van a ir asociadas a la conformación de estos engrosamientos que hemos hablado a nivel de la médula, como es el engrosamiento superior, tanto para una parte del plexo cervical y del plexo braquial, y el engrosamiento lumbar para lo que es también la conformación de lo que es el plexo lumbar. ¿Ya? Muy bien. Antes de mencionar y entrar propiamente en lo que son los plexos, que es lo que nos toca revisar, vamos a ver esta parte componente importante que son los dermatomas. Antes de eso, es muy importante mencionar que la piel de todo el cuerpo está inervada por neuronas, ¿ya? Estas neuronas son somatosensitivas, desde la cabeza hasta el pie. Entonces, vamos a definir un dermatoma como una zona de la piel que proporciona aferencias sensitivas al sistema nervioso central, ¿ya? Por medio de las raíces posteriores de un par de nervios espinales o a través de un par craneal, como es en el caso del nervio trigémino, excepto la C1, ¿ya? Entonces vamos a mencionar que cada nervio espinal va a tener una conformación y un área que va a dar una sensibilidad específica de cada parte del cuerpo, ¿ya? Excepto la primera cervical. Esa es la única diferencia, ¿ya? Y el nervio trigémino, que es un par craneal, que es importante mencionar que va a inervar todo lo que es la cara, ya aquí como pueden ver, el cuero cabelludo, y tiene que ver esto en relación, ¿por qué es importante conocer esto? Porque según esto se va a aplicar la anestesia. Entonces yo tengo que saber que si voy a aplicar la anestesia en la columna vertebral, tengo que saber a qué nivel y qué área voy a bloquear. Por eso es importante esta característica que son los dermatomas, que es una zona de la piel del cuerpo, va a proporcionar una eferencia sensitiva
al sistema nervioso central por medio de la raíz posterior de los nervios espinales. Bien, ahora vamos a ir viendo, ¿no?, los diferentes plexos. Empezaremos por el plexo cervical. Vamos a mencionar que este plexo va a inervar la piel y los músculos de la cabeza, el cuello, la parte superior del hombro, el tórax y el diafragma. ¿Cómo lo hace el diafragma? A través de esto, que es el nervio frénico que va a ir hacia el diafragma y es importante dentro de lo que es la respiración. Entonces, vamos a ver que está formada a partir de la cervical 1 a la cervical 5. Entonces, esto que ustedes ven en amarillo, son las raíces del plexo cervical. Pero estos, como hemos mencionado, se van a ir a distribuir en forma de red y se van a asociar unas con otras, ¿ya? Es importante mencionar que ciertas raíces, o sea, a partir de la raíz, ciertos ramos van a ir acompañando a ciertos pares craneales. En este caso vamos a tener al hipogloso con su nervio accesorio, ya que lo pueden ver aquí, ¿ya? Y a otro que es al noveno par craneal, ¿ya? No, corrijo, por favor, al 11º par craneal. Entonces, no es que se van a unir a esto, sino que van a ir paralelos a esto, ¿ya? Entonces, como pueden ver, se van a ir conformando redes. Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes este circuito que se forma entre la C1 y la C2 para los diferentes nervios, ya como por ejemplo la raíz superior del asa cervical, la raíz inferior del asa cervical. Entre la C2 y la C3 van a ir a conformar nervios para el occipital menor, para lo que es el auricular mayor. Entre la C3 y la C4 van a ir a conformar sobre todo lo que es la C4, la conformación de la inervación, sobre todo los músculos supraclaviculares, y entre la C3 y la C5, incluida la C4, van a ir a conformar este nervio, que es el nervio frénico. Como les dije, se va a dirigir al diafragma y es muy importante esta inervación, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber. Vamos a ver ahora lo que es el plexo braquial. Es importante mencionar que este plexo va a ir a estar conformado desde lo que es la C5, ¿no? Como ustedes pueden ver, estos son los orígenes, son las raíces, hasta la torácica 1. A partir de la torácica 2, vamos a ir a tener los componentes de los nervios intercostales. Entonces, vamos a ver que van a inervar, ¿no?, lo que son los hombros y todo lo que son miembros superiores. A partir de las raíces van a ir a conformar lo que son los troncos. Entonces vamos a tener 3 troncos. Un tronco superior, si ustedes quieren en dirección cefalocaudal, un tronco medio, ¿ya? Aquí está. Y un tronco inferior. Esto lo van a hacer en dirección hacia el hombro. Por detrás de la clavícula se van a dividir estos troncos en cordones, ¿ya? Y vamos a conformar el cordón lateral, que a su vez se divide en fascículo o cordón lateral, el cordón posterior y el cordón medial. Medial, ¿por qué? Porque se acerca más hacia el medio del cuerpo. Entonces, como ustedes van a ver, existe una conformación del tronco superior conformado por lo que es la cervical 5 y cervical 6, que van a ir a conformar a estos, o sea, van a ir a conformar nervios que van a ir a inervar a los siguientes músculos. Por ejemplo, el escapular dorsal, el supraescapular, también va a ir a conformar una inervación al pectoral lateral. También va a ir a conformar a una inervación al músculo cutáneo, al axilar, al nervio mediano, ya. Va a ir a formarse la conformación radial, sobre todo por el tronco medio y el cordón o fascículo posterior.
El cordón medial va a ir a inervar a lo que es el cúbito, ¿no? Los músculos cubitales, ¿no? Y así, por ejemplo, vamos a ver también que va a ir, como les decía, van a ir a conformar redes que van a ir a inervar todos los músculos que se encuentran en la parte anterior, como son el pectoral medial, el subescapular superior, el tóraco dorsal, el subescapular, en sus diferentes conformación de ramos. ¿Ya? Entonces vamos a ver que a partir de las raíces, estos van a ir a formar troncos, si ustedes quieren en dirección cefalocaudal, que son el tronco superior, el tronco medio y el tronco inferior. Y estos a su vez por detrás de la clavícula se van a dividir en un ramo anterior y un ramo posterior, que a su vez van a ir a conformar fascículos o cordones, que son el cordón lateral, el cordón posterior y el cordón medial. ¿Ya? Entonces eso sí es importante. Bien, estos van a ir a conformar 5 nervios principales. Como pueden ver, aquí está el nervio axilar, ¿ya? Que este va a inervar lo que son el deltoides y el redondo menor, el músculo, el nervio músculo cutáneo, que va a ir a inervar, como ustedes ven, todos los músculos flexores del brazo. Después tenemos aquí el nervio radial desde su parte superior, ya que va a ir a inervar toda la región posterior. Acuérdense que aquí tiene un tramito, ¿no? Importante entre la unión del húmero, ¿no? Entonces, va a ir a inervar todo lo que es la región posterior del brazo y también del antebrazo. Tenemos al nervio mediano, ¿ya? Que va a ir a inervar todo lo que es el componente de la cara medial del antebrazo. Y tenemos también al nervio cubital, que va a ir a inervar con su ramo anteromedial en la parte del antebrazo y también de la mano. Entonces, como les mencionaba, va a ir a conformar estos 5 nervios, ya que son el nervio axilar, que es muy importante. Después tenemos al músculo cutáneo, al radial, al mediano y al cubital. Bien, también es importante mencionar a lo que es el plexo lumbar. Este plexo lumbar pues, va a ir a estar conformado desde la primera lumbar hasta la cuarta lumbar, ¿ya? Es importante mencionar también que la cuarta lumbar va a estar asociada con la quinta lumbar para ir a formar lo que es el tronco lumbosacro, que es una variante también. Entonces vamos a ver que en este se presentan un entrecruzamiento de fibras, ¿ya? Que se va a dirigir hacia el miembro inferior en forma oblicua y que va a pasar a través del músculo psoas, tanto en lo que es su capa superficial y profunda, por delante del cuadrado lumbar que les voy a mostrar en un momento más, ¿ya? Es importante mencionar que también una parte de la T12, de la torácica 12, va a ir a conformar parte asociada a la lumbar 1 de esta conformación de estas ramas, ¿no? Como pueden ustedes ver, vamos a tener ciertos nervios importantes como son el hilio epigástrico, el hilio inguinal, el génito femoral, el nervio cutáneo lateral, el femoral como tal, porque este es bien largo, ¿no? Y el nervio obturador. Entonces, estos son los principales, estas como les mencionaba, son las raíces y estos son los troncos. Entonces, vamos a ver la conformación de estos nervios. Vamos a ver también aquí el nervio hilio hipogástrico, que como ustedes pueden ver, está entre la conformación de la L1, L2, incluida una ramita de la torácica 12, ¿ya? Después vamos a ver que este va a inervar la pared anterolateral inferior del abdomen. Además que también va a ir a inervar lo que son los glúteos. Después tenemos el nervio ilioinguinal, que aquí está conformada su rama, que es anterolateral, va a inervar todo lo que es la región superomedial del muslo, esta parte.
¿ya? Los labios mayores, el montudo del Venus en la mujer, la raíz del pene y el escroto en el varón. Entonces, es importante este nervio, ¿no? También es importante mencionar el génito femoral. ¿Por qué? Porque está aquí involucrado en la inervación del músculo cremaster, la cara anteromedial del muslo, el escroto y los labios mayores. Después tenemos el fémur cutáneo, ¿ya? Que es muy importante, sobre todo, ¿por qué? Porque inerva la región lateral anterior y posterior del muslo. El femoral, aquí tenemos al flexor del muslo, el extensor de la pierna, lo que es el componente anteromedial del muslo y la parte interna de la pierna y del pie. Y el obturador, ¿no? Que va a ir a inervar los músculos abductores de la pierna y de la cara medial del muslo. Dentro de esta diapositiva también es importante mencionar aquí este nerviosito, que es el ano coxígeo, que es un componente importante de lo que es el plexo coxígeo, que la vamos a ver ahorita. Bien, vamos a tener aquí el plexo sacro y el plexo coxígeo. Vamos a ver que está conformada desde la lumbar 4, la lumbar 5, desde la primera sacra hasta la cuarta, y estas van a ir por la cara anterior del hueso que es el sacro. Va a inervar lo que son los glúteos, el peiné, los miembros inferiores y tenemos un componente importante que es el nervio ciático, que es el más largo del cuerpo. ¿Ya? Y este anterior, que es el que les he mencionado, que está conformado por el nervio coxígeno, va a ir a inervar lo que es la piel de la región coxígea, ¿ya? Y principalmente a través de este nervio que es el ano coxígeo, ¿ya? Entonces, esos son los principales plexos que tenemos, ¿no? Como aquí pueden ver, aquí están emergiendo las raíces, su división anterior, ¿ya? Que es esta parte plomita más clara, y su división posterior, ¿ya? Entonces, el posterior se denomina dorsal porque va a ir a la parte posterior del cuerpo, y el anterior se la denomina ventral porque va a ir a la parte de adelante del cuerpo. Bien, ahora vamos a ver un componente muy importante que es la fisiología de la médula espinal. Vamos a mencionar que cada nombre, o sea, el nombre de cada tracto, indica su localización en la sustancia blanca donde en pie comienza y también donde termina. Vamos a ver que va a cumplir dos funciones, ¿no? Uno, que es la propagación de los impulsos nerviosos, y dos, la integración de esta información. ¿Cómo se va a propagar? A través de la sustancia blanca como vías ya de ascenso y descenso, y la sustancia gris va a recibir la información, la va a integrar, es decir, la va a sumar y va a conformar otra vía que es la eferente, con formación tanto de entrada y salida, ¿no? Entonces eso se llama la formación entrante y saliente. ¿A qué se refiere esto de potenciales postsinápticos, excitadores e inhibitores? Es decir, la sustancia gris va a integrar y va a sumar a lo que son los potenciales eléctricos postsinápticos que van a excitar o van a inhibir cierta acción muscular dependiendo de la vía. Entonces, vamos a ver que existen varios fascículos, empezando por lo que es la sustancia blanca, ¿ya? Como les mencioné, las astas de la sustancia gris van a dividir a lo que es la sustancia blanca en cordones. Entonces vamos a ver a esto, sobre todo, que es el cordón posterior. Acuérdense que hay un cordón posterior, un cordón anterior y un cordón lateral. Les estoy hablando de la sustancia blanca. Entonces, este cordón posterior va a estar conformado por dos fascículos. Este que es más medial, que es el fascículo gracil, y este que es más lateral, el fascículo cuneiforme. También tenemos este fascículo que es lateral, que está dentro de lo que es el cordón lateral, que es el tracto espinocerebeloso posterior. Espino, ¿por qué? Porque inicia en la médula espinal y se va a dirigir al cerebelo,
Entonces también tenemos un tracto espinocerebeloso anterior. También tenemos otro que es el tracto espinotalámico anterior, es decir, que va a originar en la médula espinal y se va a dirigir hacia el tálamo, ¿ya? Ahora, este componente es importante mencionar que es un tracto sensitivo. El tracto sensitivo es ascendente. El tracto motor es descendente. ¿Ya? Entonces, eso es importante. El sensitivo es ascendente y el motor es descendente. Entonces, vamos a atender aquí al tracto córtico espinal lateral, el tracto rubroespinal, ¿ya? Córtico porque viene desde la corteza a la médula. Por eso les estoy diciendo que es descendente, ¿ya? Después tenemos el tracto retículo espinal lateral y el tracto vestíbulo espinal, que este también va a estar por detrás, formado el tracto retículo espinal medial. Entonces, es importante que ustedes tengan conocimiento de estos tractos, sobre todo de lo que es el tracto retículo espinal, ¿no? Que aquí está la parte sensitiva, que ustedes la van a ver en azulito, y la parte motora que la van a ver en rojo, ¿ya? Entonces, todos, como les digo, es importante que ustedes conozcan que se encuentra en lo que estamos hablando, que es la sustancia blanca. Bien, entonces, como les decía, los impulsos tienen dos vías, que son los tacto espinotalámicos, ¿ya? Y las columnas posteriores. Entonces, eso ya hemos visto. Hemos visto también lo que es el fascículo cuneiforme. Este fascículo cuneiforme tiene la característica que va a ir a tener lo que es el tacto discriminativo, el tacto de presión leve, de vibración, y el de propiocepción consciente. Entonces, es importante que ustedes sepan estas características que tienen. Vamos a ver también dentro de lo que son las vías motoras, que son las descendentes nuevamente, las que tienen dos vías, una que es la vía motora directa y otra la vía motora indirecta. Dentro de lo que son las vías motoras directas tenemos estos tractos que ya les he mencionado, que es el córtico espinal lateral, el córtico espinal anterior y el córtico vulvar, ¿ya? Y las indirectas vamos a tener estas que son más anteriores, que son la rubroespinal, la tectoespinal que está aquí en la parte más medial, ¿ya? La retículo espinal lateral, la retículo espinal medial, ¿ya? Entonces, estos son los componentes de las vías motoras, que son denominadas eferencias motoras, que tienen dos vías, las motoras directas y las motoras indirectas. Entonces, ¿qué van a conformar, sobre todo las vías motoras indirectas? Lo que son los movimientos automáticos o autónomos, como ser coordinación con la visión cuando yo estoy caminando. También es importante mencionar que estas van a proporcionar el tono muscular esquelético, el equilibrio cuando yo tengo algún movimiento, sobre todo los movimientos de la cabeza. Entonces, como ustedes pueden ver, los tractos sensitivos son ascendentes, los tractos motores son descendentes. Los sensitivos van a mencionar desde el origen de dónde está yendo y a qué dirección están yendo, ¿ya? Entonces, eso es muy, muy importante que ustedes. Bien, ahora vamos a ver lo que son los arcos. Bueno, en realidad lo que son los reflejos y los arcos reflejos, ¿ya? Vamos a definir que un reflejo es una secuencia rápida que es predecible de acciones involuntarias que generan una respuesta a ciertos cambios, ¿ya? A ciertos cambios producidos en el medio ambiente. Es importante mencionar que son automáticas, no planificadas, que pueden ser innatas, como por ejemplo el yo separar la mano si siento calor, porque el calor me genera dolor, o pueden ser adquiridas,
como por ejemplo hacer la secuencia cuando uno está manejando una movilidad, de presionar el embrague, cambiar la caja, soltar. Estos son reflejos adquiridos, o por ejemplo de frenar de golpe. Entonces no pensamos directamente, actuamos, ¿ya? También tenemos otro tipo de reflejos que son los reflejos autónomos. Estos reflejos autónomos son los llamados los reflejos viscerales, ¿ya? Estos reflejos viscerales, tomen en cuenta que van a ir a lo que es el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas de todo el sistema nervioso autónomo. Entonces, es importante mencionar esta característica ya. Es importante también mencionar que tenemos reflejos somáticos. Esos reflejos somáticos sobre todo se deben a lo que es la contracción de la musculatura esquelética, por eso se le denomina somático. Vamos a mencionar también que existe una integración a través de lo que tenemos en la médula, que es la sustancia gris, que estas, cuando son ubicadas a nivel de cráneo, se van a llamar reflejo craneal. Cuando están ubicadas anatómicamente a nivel de la médula espinal, se van a denominar reflejo espinal, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que se va a producir un estímulo. En este caso, se va a producir una lesión por una tachuela en algún lugar de la piel. Entonces, vamos a tener la acción, en realidad un proceso de despolarización. ¿Por qué? Porque tenemos receptores sensitivos a nivel de la piel. Estos receptores sensitivos van a ir a las neuronas sensitivas que están en el cordón posterior, en la raíz posterior del nervio espinal, ¿ya? Entonces van a generar un impulso, una despolarización, que esto va a generar un impulso nervioso que va a ir a través de lo que es la raíz posterior en dirección del ganglio, ya, aquí está, como les estoy mencionando, la neurona sensitiva, que tiene el axón que va a conducir este impulso desde esta parte que es el receptor a un centro integrador que va a ir ¿a dónde? Al asta posterior de la sustancia gris. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar este centro integrador, que en este caso es esta interneurona, que va a generar, ¿no ve? Que por ya acuérdense que es un componente del sistema nervioso central, va a transmitir impulsos y estos van a ascender, ¿ya? Hacia el encéfalo. Entonces, en este centro integrador se va a dar una respuesta a este estímulo, ¿ya? A través de una neurona motora, que estos van a conducir el impulso hacia el centro integrador efector, que va a hacer que en el músculo, que en este caso es el efector, ya sea el músculo o la glándula, va a responder a este estímulo. Eso es un reflejo. Ejemplo, me pincho mi mano, lo que voy a hacer es levantar mi mano, pero es para que yo levante mi mano, ha tenido que seguir este circuito, ¿no es cierto? El receptor sensitivo, que pueden ver aquí en lo que son esta línea celeste, si ustedes quieren, va a viajar hacia la raíz posterior del nervio espinal, hacia el ganglio posterior del nervio espinal, va a ingresar a la médula y a nivel de este centro integrador va a generar una respuesta. Entonces, esta respuesta va a ser ejecutada por esta neurona motora, ya, la neurona motora va a dirigir la respuesta a través de la raíz anterior, por eso les estoy explicando. La raíz anterior es motora, la raíz posterior es sensitiva, ¿ya? Y va a ir este impulso, esta despolarización, este impulso nervioso hacia un efector que puede ser un músculo o una glándula, que va a responder al estímulo que se ha generado, ¿ya? Entonces, vamos a tener que existen 4 tipos de reflejos. Vamos a ir desarrollando cada uno. En este caso tenemos el reflejo de estiramiento. ¿Qué va a acontecer? Se va a producir un estiramiento
del uso muscular, y en este uso muscular tenemos nosotros receptores sensitivos que van a captar esa extensión, esa tensión del músculo, ya. Esa tensión va a ir a través de la neurona sensitiva, nuevamente en celeste, por la raíz posterior del nervio espinal, que en esta se pueden ver dos vías, ¿ya? Una, que va a ir directamente hacia el encéfalo en forma ascendente. El componente sensitivo es ascendente, ¿ya? Y nuevamente va a ir a lo que es la raíz posterior de la sustancia gris de la médula. Entonces, va a generar este potencial de acción que está dado por el estímulo, ¿ya? Va a generar dos cosas. Una, que haya un componente excitatorio, que aquí la pueden ver con más, o un componente inhibitorio con menos. Cuando es un componente excitatorio, vamos a ver que se va a producir a este nivel, que es un centro integrador de la médula espinal. La acción sensitiva va a activar una neurona motora. ¿Para qué? Para que ejecute una respuesta, ¿ya? Entonces, esta neurona excitada, como pueden ver, ¿no ve? Va a conducir al músculo, en este caso, para que éste se contraiga, ¿no? Que vendría a ser un efector. Pero va a existir otra vía, que es la vía inhibitoria, por eso está con negativo. Igual, por la misma raíz anterior, va a dirigir una neurona motora igual, pero hacia los músculos antagonistas para ser inhibida. Este reflejo permite que no se nos produzca daño. Porque imagínense si yo voy a producir una contracción y no haya una relajación muscular, entonces aquí se va a desgarrar. Y esto, por ejemplo, es cuando se produce el arco rotuliano, ¿ya? Entonces, al yo producir un estímulo, que en este caso es un golpe, entonces la neurona receptora sensitiva, es decir, nuestras neuronas sensitivas van a sentir este estiramiento y van a generar este impulso, ¿no? Que va a seguir la misma vía que hemos visto. Entonces acá puede seguir dos vías, una que se va a dirigir al encéfalo y a su vez una vía que va a potenciar, que está con positivo, ya, que va a generar la contracción del músculo, pero al mismo tiempo va a tener otra vía inhibitoria que está conformada por menos, que va a producir no solamente la contracción muscular, sino también va a generar que se produzca una relajación antagónica a este músculo que se ha contraído para evitar lo que es así el daño. ¿Ya? Ese es el reflejo de estiramiento. Bien. Otro tipo de reflejo es el reflejo tendinoso. A diferencia del anterior, tenemos un receptor sensitivo que va a captar la tensión que se produce a nivel del tendón, ¿ya? Entonces existe un aumento de tensión que va a estimular este receptor sensitivo, que en este caso es un órgano tendinoso, va a continuar la misma vía, se va a dirigir a la neurona sensitiva que va a estar excitada, se va a ir por la raíz posterior, como les decía, va a volver a tomar esas dos vías, una hacia el encéfalo y una vía sumativa que va a ir por esta que está punteada, ya, que va a ir igual por la neurona motora a inhibir la musculatura, en contrario a la anterior diapositiva. Entonces, al inhibir va a generar en el efector que el músculo esté unido al mismo, o sea, cuando el músculo, obviamente la parte muscular está unida al tendón, va a relajar este y va a aliviar el exceso de tensión que se ha producido, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener esta otra vía que es sumatoria, la cual igual por la vía anterior, por la raíz anterior, va a ir ya por esta neurona motora hacia los músculos
antagonistas excitados para que se relaje. Entonces, en cada movimiento que nosotros presentamos, vamos a tener músculos que se contraen y músculos que se relajan, ¿no? Esto hemos visto en el capítulo anterior en lo que es músculo, ¿ya? Entonces, se va a producir el mismo reflejo, pero a diferencia del otro, no es de elongación, sino de tensión. Es importante mencionar en este reflejo de tendinoso que este reflejo es de inervación recíproca. ¿A qué se refiere? Es decir, que unos se contraen y otros se relajan. ¿Cuál es su función? Es importante mencionar que su función es proteger daño, van a ir a actuar a lo que es, van a ir a controlar lo que es la tensión y también es importante mencionar que este reflejo es polisináptico, es decir, que no solamente, a diferencia del anterior, que es unisináptico, este tiene la acción de más de una neurona, ¿no? Entonces es de retroalimentación, tiene menor sensibilidad que el anterior y igual que el anterior es homolateral, ¿ya? Entonces dentro de este reflejo es importante mencionar que va a detectar lo que es el estiramiento pasivo del tendón, ¿ya? ¿Qué más? Es importante también mencionar dentro de estos que van a ir a permitirnos detectar lo mínimo que se debería para conservar el tono muscular, ¿no? La mínima cantidad de impulso y de contracción que se tienen que producir en los diversos músculos, sobre todo cuando nosotros tenemos cambios de movimiento, ¿no? Como por ejemplo al caminar, al girar, al dar la vuelta. Bien. Ahora nos toca ver el reflejo flexor. Este reflejo es muy importante ya porque nos va a permitir ver lo que son los estímulos a nivel de varios lugares o varias secciones de la médula espinal. Entonces vamos a ver que se va a producir un estímulo, digamos, por ejemplo, aquí una contracción muscular, ¿ya? En la cual vamos a ver que vamos a tener un receptor sensorial, va a ir igual a la neurona sensitiva que está excitada, como vuelvo a mencionar por la raíz posterior, va a tener un efecto sumatorio a nivel de lo que es la interneurona y va a emerger una respuesta a través de esta neurona motora excitada para la acción en un efector donde se va a producir que los músculos flexores se contraen y retiran la pierna. Por ejemplo, aquí tenemos una agresión con una tachuela, ¿ya? Es importante mencionar que es del mismo lado, es decir, es homolateral. Homolateral significa que el ingreso del estímulo se da por el mismo lado. Acuérdense que los nervios espinales son derecho e izquierdo. Entonces, homolateral significa que va a ingresar por el lado derecho y va a emerger también la respuesta por el lado derecho. Ya es un arco reflejo postsináptico. ¿A qué se refiere? Que interactúan más de una neurona, ¿no? Sobre todo, estas van a responder a lo que son estímulo del dolor o estímulo de retirada también llamada, ¿no? Vamos a, como les decía, vamos a recibir el estímulo y a través de las dendritas que son sensibles al dolor, van a viajar al impulso del nervio, en este caso a la raíz posterior del nervio espinal. En la médula espinal, a nivel del centro integratorio, van a generar una respuesta de un segmento medular, ¿ya? A diferencia del anterior, es en un solo lugar. Esta es en varios segmentos. Entonces, también vamos a ver que va a actuar varios músculos hacia las terminales axónicas que están dadas acá por este componente. Y se va a producir una respuesta efectora.
También es importante mencionar que aquí también se tiene a la acetilcolina que va a ir a liberar en la unión muscular, ¿no? Sobre todo a los músculos flexores del muslo, como se puede ver en la diapositiva. Es importante mencionar que va a actuar sobre un gran grupo de músculos a nivel de varios niveles y este es el reflejo flexor, ¿ya? Entonces, a diferencia del anterior, esta se va a dividir en varios segmentos. Perdón. Bien, vamos a ver este que es el otro reflejo que es de extensión cruzada. ¿Por qué se denomina cruzada? Se va a producir el mismo reflejo que el anterior, pero va a ser cruzada en un componente. Al tener, por ejemplo, esta acción a nivel de los músculos flexores de la pierna derecha, va a hacer que este estímulo de levantar el pie ante el reflejo del dolor, que se pierda el equilibrio, ¿ya? Entonces, al producirse el equilibrio, va a generar otro impulso que este va a ir a cruzar al lado contralateral. ¿Para qué? Para que la otra pierna controle ese estímulo y evite que, por ejemplo, la persona se caiga. ¿Por qué? Porque el miembro inferior va a ir a compensar el equilibrio. Entonces, por eso es que se llama de extensión cruzada. O sea, al producirse este estímulo, va a ir al otro lado, al otro componente, o sea, al lado derecho. Bueno, en este caso se ha producido el estímulo en el lado derecho y va a ir al lado izquierdo para compensar este nuevo movimiento que se ha producido. Es importante mencionar que es un arco reflejo contralateral, así se llama, ¿ya? Entonces, vamos a hacer que el impulso sensitivo regrese por un lado y los impulsos motores de salida van a regresar por el otro lado. Aquí se puede ver muy claramente, ¿no? Igual, se produce el mismo estímulo, la misma lesión a nivel del pie derecho que genera este potencial que el pie se lo mueva por la reacción del estímulo doloroso. Va la neurona sensitiva excitada, raíz posterior hacia el cordón posterior, pero al generarse este desequilibrio, cruza al lado contralateral, ¿ya? Y va a generar en el lado contralateral la acción a través de esta motoneurona excitada que va a generar una efección que va a formar que los músculos extensores se contraigan y se extiendan hacia la pierna izquierda, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque se ha producido por esta acción, se ha producido otra reacción, pero es del lado contralateral, por eso es de extensión cruzada. Como pueden ver, en ninguno resta, toditos son sumas, ¿ya? A través de lo que es la interneurona descendente, como les decía, va a viajar una parte al encéfalo y este también, que en la médula tenemos un centro integrador que está dado a través de la sustancia gris, va a generar ese impulso, esa respuesta a la motoneurona, ¿ya? ¿No? Y va a generar en realidad una acción efectora, que en este caso sería que los músculos extensores se contraigan y se extiende la pierna izquierda para contrarrestar este otro impulso que se ha generado. Entonces, en realidad, ese es el reflejo de extensión cruzada, ¿ya? Muy bien, entonces esta es la parte que nos ha tocado revisar. Nuevamente les indico, por favor, es importante que ustedes revisen y hagan preguntas en el foro. Entonces, como ustedes pueden ver, esto se ha sacado de la bibliografía que ya ustedes la conocen. Y bueno, me despido y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.